Otro tipo de pruebas de desempeño que van más en función del sistema y no del usuario son las pruebas de benchmark, estrés, perfil de desempeño o de carga. ¿A qué nos referimos con ellas? Bueno, las pruebas de benchmark son todas aquellas que tratan de comparar el desempeño del sujeto de prueba con el de un sistema y la carga de trabajo que requiere el sistema para poder ejecutar esta tarea, ¿no? Entonces, para poderse mostrar al usuario, ¿no? Entonces, normalmente medimos el rendimiento del sistema eh, de manera individual o por partes, pero en el término de cuánto tarda en cargarse para poder ser ejecutado. Esto tiene mucho que ver con el rendimiento de un servidor, la capacidad de su memoria, su disco duro. En el desarrollo móvil también hace mucho sentido. Cada uno de los elementos de benchmark se va a encargar de evaluar diferentes aspectos, desde el sistema operativo, uso intensivo del disco duro, la memoria, incluso por el tema de representación gráfica, ¿no? Si tenemos o no capacidad de presentar las cosas que queremos. Esto, reitero, tiene mucho sentido cuando estamos hablando de desarrollo móvil, desarrollo web, sobre todo cuando hacemos uso de servidores compartidos. Hoy en día la infraestructura de la nube pues les da a ustedes la capacidad de tener arquitecturas escalables y ustedes pueden generar soluciones que se pueden escalar. Pero si no tienen a disposición este tipo de infraestructura porque es costosa, ustedes también podrían de alguna manera generar contenidos y evaluar la capacidad del mismo. Entonces básicamente hay muchas herramientas por ahí que revisan cómo funcionan los diferentes componentes de la computadora y a partir de ahí cuando su sistema es usado, ¿no? Muchos de ustedes han tenido esa situación. Es que la última actualización de Facebook echó a perder mi iPhone porque tenía un conflicto muy fuerte con WhatsApp. Entonces, ese tipo de tests se deben ejecutar precisamente y son los de tipo benchmark. El segundo escenario son las pruebas de estrés. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cuando nosotros identificamos cuál es el volumen de transacciones, el volumen de usuarios que históricamente han usado o trabajan o están asociados a la compañía, tenemos un valor que es fijo y a partir de ese valor nosotros quisiéramos estimar en base a un crecimiento cuál es el volumen o el número de usuarios futuros que yo debo garantizar que puedo soportar. Adicional a esto, nosotros también tenemos que indicarle a nuestro cliente, al usuario, cuál va a ser el volumen máximo que nosotros vamos a permitir o que nuestra infraestructura tecnológica va a soportar de almacenamiento, de transacciones, de tiempo de respuesta que sea en un marco razonable, ¿no? Entonces, esto nosotros tenemos que evaluarlo y esto se le llaman las pruebas de estrés, es decir, vamos así como en la vida cotidiana a estresar el sistema, a llevarlo al límite y ver cuál sería ese límite. Necesitamos encontrarlo, ¿sí? Aunque mucho se habla de que en la vida real nosotros normalmente no llevamos o los sistemas no llegan a este límite, sí es adecuado que tomemos en cuenta que este límite se puede alcanzar y las condiciones se pueden presentar. Entonces hay que evaluarlo, hay que identificarlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, obviamente las transacciones no ocurren de manera esporádica, las herramientas que nos ayudan a medir el estrés corren en un lapso de tiempo, incluso hacen la simulación de cómo sería la llegada o las peticiones a través de un portal siguiendo esta técnica donde, como pueden ver del lado izquierdo, por ejemplo en este gráfico, tengo la carga de operaciones que estoy haciendo y del lado derecho, bueno, cuánto es el tiempo de respuesta. Nosotros queremos obviamente que ese tiempo de respuesta quede dentro de un margen, ¿no? Incluso por ahí está el tope de 15 segundos. Algo más allá de 15 segundos normalmente se asume que no es usable, que no cumple condiciones básicas de un buen trabajo.
y un buen desempeño. Entonces, hacer pruebas de estrés no solamente, reitero, es probar en los límites que ustedes requieren. Si yo tengo un volumen de 1000 usuarios con 1000 transacciones, todos de manera concurrente, yo debo garantizar que mi sistema responde y atiende a esa necesidad. Adicional, tengo que investigar cuál sería el límite de esa persona o de ese sistema. Luego tenemos las pruebas de perfil de desempeño. ¿A qué nos referimos con el perfil de desempeño? Normalmente una aplicación tiene un conjunto de elementos o de subsistemas o subentidades que la hacen funcionar. Cuando nosotros queremos identificar cuál es el tiempo de ejecución de cada una de esas entidades por separado, nosotros podemos hablar de pruebas de perfil de desempeño. Aquí de manera muy puntual, cuando ustedes hacen análisis y diseño de algoritmos, cuando ustedes hacen elementos como búsquedas, como algoritmos de clasificación, etcétera, todo esto tiene un nivel de acceso a datos, ¿no? Y a llamadas de ciertos procedimientos, y a llamadas del sistema, a rebanadas de tiempo procesador. Y entonces nosotros tenemos que identificar cuáles pudieran ser las causas que hacen que nuestro sistema sea lento. En ese caso nosotros llamamos pruebas de perfil de desempeño a toda aquella técnica que me permite medir si el trabajo está en la medida de lo que es deseable y alcanzable bajo las condiciones que hemos diseñado y analizado. Entonces, este tipo de herramientas me ayudan a precisamente decirle, mira, tengo estos métodos, tengo estas funciones, quiero que me indique si la solución para estos casos de prueba cumplen cierto tiempo, obviamente la respuesta debe ser positiva. Entonces, básicamente, como pueden ver aquí, del lado derecho tengo como un debugger de código, tengo ahí unos medidores de tiempo y realmente hago el análisis de método por método y voy indicando si realmente las cosas cumplen lo que me había planteado o lo que había propuesto como un tiempo de ejecución razonable. Cuando nosotros no hacemos esto, podemos llegar a tener problemas, por ejemplo, cuando accedemos a grandes cantidades de datos y hacemos consultas, pues una tabla que no esté indexada, una base de datos que no esté indexada, realmente va a tardar demasiado en entregarme un resultado de una query, por muy sencilla que sea. Entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de limitantes y la necesidad de por qué tengo que hacer este análisis de perfiles. Y el cuarto nivel es las pruebas de carga, es decir, cómo es el rendimiento del sistema a la hora de generar o hacer o validar la carga, las condiciones de carga, ¿no? Subida y bajada de información. Digamos, aquí es un poco, también tiene que ver mucho con el ancho de banda y muy cercano o muy parecido a las pruebas de estrés. El estrés quiere identificar cuál es el comportamiento en los límites. Aquí nos dicen, bueno, vamos a empezar por identificar los tiempos y las pruebas necesarias a la hora de poder trabajar con cierto número de transacciones, ¿no? Entonces, normalmente hablamos de cargas de información promedio, pico, ¿no? Cuáles son los niveles normales y demás. Entonces, las pruebas de carga, reitero, son muy similares a las de estrés, nada más que aquí mi misión no es llevar al límite y más allá del límite a las cosas, sino simplemente probar exactamente en los límites cuántos son los tiempos de respuesta, cuál es la salida. Y bueno, eso lo puedo medir desde varios enfoques, ¿no? No solamente el enfoque de tiempo, pero sí también alrededor de volumen de datos, cuál es el ancho de banda que realmente me está dando el sistema, ¿no? Pasa muy seguido que para muchas aplicaciones dices, pues tengo un ancho de banda de un giga, un tera, ¿no? Y en la práctica pues es algo que no obedece a esa realidad. Entonces, eso es lo que nosotros podemos medir y tenemos que medir para este tipo de pruebas.